amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Aprende. El día de hoy vamos a ver punto de equilibrio. Y sin más, comencemos. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es establecido a través de un cálculo que sirve para definir el momento en el que los ingresos de una empresa cubren sus gastos fijos y variables. Esto es, cuando logras vender lo mismo que gastas. No ganas ni pierdes, has alcanzado el punto de equilibrio. Tenemos la fórmula donde Q representa el punto de equilibrio, CF los costos fijos, P el precio de venta y CV los costos variables. El precio de venta y los costos variables estamos hablando unitariamente. Tenemos la zapatería El Paso Perfecto, donde el precio de venta es de 350 y los costos de producción de 120. Esta resta nos da como resultado la utilidad bruta, que son 230 pesos. Habrá que determinar los costos fijos, los cuales son renta, sueldos, servicios, mantenimiento y otros gastos, dando como resultado 55,200. Esto se va a dividir entre la utilidad bruta y nos va a dar nuestro punto de equilibrio. El resultado sería vender 240 pares de zapatos al mes. Esto, si lo dividimos entre 30 días, habrá que vender 8 pares de zapatos diariamente para alcanzar nuestro punto de equilibrio. Representado en la fórmula, lo vemos de la siguiente manera, donde los costos fijos son 55,200, el precio de venta 350 y los costos de producción son de 120. Aplicando ese resultado llegamos a los 230 y se divide, lo cual el resultado sería 240 pares de zapatos. El equipo de Aprende te agradece por ver este video y si no te has suscrito, te invitamos a ser parte de esta grandiosa comunidad. Gracias y nos vemos hasta la próxima.